Entonces, como les decía, la patología vascular periférica se manifiesta clínicamente a través de la aterosclerosis, que recordemos se caracteriza porque esta tiene una lesión depositaria a nivel de las capas íntimas de la arteria, y esto va generando un estrechamiento, una estenosis, o puede llegar a una obstrucción, efectivamente una oclusión completa de la luz vascular, ya como vemos aquí en el esquema, ya para diferenciar la aterosclerosis de algo que habíamos visto anteriormente cuando veíamos anatomía coronaria, patología coronaria, perdón, de la arteriosclerosis. La fisiopatología de la lesión, que esto lo vimos también en la clase coronaria, por lo tanto, de patología coronaria, por lo tanto no voy a enfatizar mucho en esto, pero recordar que el endotelio vascular se puede ver afectado por distintos mecanismos, como por aumento de la presión arterial, que puede, por ejemplo, debilitar, por lo tanto, la permeabilidad de su pared, y que entren, por tanto, distintos elementos en esta capa íntima, ya, lo cual, como macrófagos, monocitos, linfocitos, etcétera, los cuales van a afectar, entre otras cosas, la capa elástica externa, ¿cierto?, que forma parte relacionada a la túnica media, y que ciertas células musculares, por lo tanto, migren y se combinen con estas estructuras linfocitarias, monocitos, macrófagos, etcétera, y formen esta placa, ¿cierto? Entonces recordemos que esta placa, mientras mayor cantidad de metilproteinasa tenga, que vienen de estas células musculares, mientras mayor cantidad de musculatura lisa tenga, de macrófagos y de lípidos, ¿cierto? Esta placa va a tender a ser más inestable, se va a complicar, ¿cierto? Y va a formar esto que se puede desprender posteriormente de la placa. Los factores de riesgo asociados a esto son la edad, el sexo del paciente, el tabaco, la dislipidemia, la hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, entre otras cosas, ¿ya? Si nosotros vemos estos factores asociados a, por ejemplo, una revista donde hay una reseña analítica de la enfermedad arterial periférica en adultos mayores, vamos a ver que efectivamente la edad es un factor de riesgo, donde, como vemos acá, se estima que la claudicación intermitente entre 60 y 65 años es del 35%, mientras que a los 70 años se incrementa hasta en un 70%, ya por lo tanto el factor de edad es un factor fundamental. El sexo, a pesar que, si bien, según lo que sale aquí en el artículo, la incidencia de enfermedad arterial periférica es mayor que en hombres y en mujeres, no es significativo, ya sobre todo en el grupo de mayor edad. La incidencia en los hombres es mayor, el logrado afectación más severa así cuando hay isquemia crítica. Respecto al consumo de trabajo, hay una fuerte asociación entre el consumo de tabaco y la enfermedad arterial periférica. Y respecto a la diabetes, que es un factor de riesgo propio de la enfermedad arterial periférica, por tanto estos pacientes tienen mucho más riesgo de sufrir estas enfermedades, ya que por cada aumento del 1% de la hemoglobina glicosilada se produce un aumento del 25% en el riesgo de la enfermedad, ¿ya? Por eso estos pacientes son los que más vemos con esta enfermedad. A nivel arterial se pueden generar, por tanto, ¿cierto?, por estas alteraciones que nosotros estábamos hablando recién, asociadas a la aterosclerosis, se pueden ver obstrucciones arteriales completas, se pueden ver aneurismas aórticos, enfermedad de Berger, fenómeno Raynaud, ¿cierto?, que van a ser distintas lesiones arteriales que de a poquito vamos a ir hablando cada una de ellas. Entonces, la enfermedad de Berger o tromboangitis obliterante, como dice acá, es una enfermedad de tipo no inflamatoria, no aterosclerótica, no se está formando una placa aterosclerótica en la capa íntima. Lo que está ocurriendo es que se inflama. Y como se inflama, ¿cierto?, va a empezar a generar una disminución del lumen, ya, y donde por lo tanto habrá una oclusión trombótica segmentaria. Esta se produce inflamación de vasos medianos y pequeños de las extremidades. Luego, como esta inflamación, ¿cierto?, en la pared interna va a generar, por tanto, una disminución del lumen, puede llevar a una obliteración por contracción de estos vasos pequeños. Es más frecuente en hombres, como vemos acá en la imagen, el consumo de tabaco puede llevar incluso a generar
isquemia o necrosis, como aparece aquí en esta imagen. Vista imagenológicamente, la enfermedad de Berger, sí, hay cambios en vasos de pequeño y mediano calibre y que puede estar, como si ustedes se fijan acá, distal a la rodilla, ¿cierto?, en la extremidad inferior, o al codo en la extremidad superior. Esto puede generar una presencia de oclusión abrupta, salto y lesiones segmentarias, con colateral en forma de corcho, como estamos viendo acá, ¿cierto? Acá también, sí, que es el síndrome de Martorell, y raíz o patas de araña, como vemos, ¿cierto?, aquí en la imagen. El síndrome de Raynaud es un trastorno vascular que genera espasmos o vasoconstricción en arterias de los dedos y manos de los pies, y esto por efecto de las bajas temperaturas, el cigarrillo, condiciones de estrés, puede llevar, como vemos acá, a cambios en la coloración, ¿cierto?, de las manos, de los dedos, a cambio de la temperatura. Esta va a ser más frecuente en mujeres. El tema es que estos vasoespasmos, vasoconstricción, puede estar relacionado también a algún grado de estenosis de vasos supraórticos, ya como vemos acá en este caso, donde la subclavia izquierda, efectivamente tiene un grado de estenosis importante, ¿cierto? Entonces, también se puede generar lo que es el síndrome perculotoráxico, que está constituido, como por eso es un síndrome, por un conjunto de síntomas que están originados no solo en la extremidad superior, también en el tórax, donde genera un dolor de tipo anginoso, en el cuello, los hombros y la cabeza. Por lo tanto, esta sensación de complejidad de dolor se puede extender por toda esa región. Los síntomas son más bien debidos a cambios, a la presencia de una compresión posicional, continua o intermitente, que lo hablamos un poco en la clase de TC, ¿cierto?, cuando vimos la maniobra de Adson modificada, lo cual podría generar, ¿cierto?, una compresión vascular por plano muscular u óseo, o generar una compresión del plexo braquial. Por eso, en el fondo, el dolor que puede generar el síndrome perculotoráxico. Este síndrome perculotoráxico va a tener complicaciones y va a estar asociado a distintas enfermedades, como vemos acá, ¿cierto? Puede haber, está asociado a enfermedad arterial coronaria, a un prolapso de válvula mitral, a hipertensión arterial, esofagitis por reflujo, etcétera, como aparece aquí en la imagen. Y las complicaciones podrían ser gangrena digital y embolia, trombosis aneurisma arteria subclavia, trombosis venosa subclavia, embolia cerebral, infarto. Estas trombosis de esfuerzo en la extremidad superior van a representar entre el 1 y el 4% de estas trombosis venosas, ¿ya? Y la edad media de presentación es la década de los 30 años, ¿ya? Porque en el fondo se puede producir por temas incluso de ejercicios que pueden llevar a esta compresión vascular o no. Son frecuentes por lo mismo, cierto, antecedentes de ejercicio con el brazo, por ejemplo, pacientes que mantienen mucho rato el brazo extendido hacia superior, por ejemplo, pacientes que practican vela o windsurf, ¿cierto? Hay hartos evidencia de que efectivamente en esos pacientes se puede generar este tipo de afectación. También podría estar dado por pacientes, ¿cierto?, donde hay un incremento de la densidad sanguínea, porque hay una deshidratación o por uso de anticonceptivos orales. Y también se describe la existencia de factores procoagulantes que pueden llevar, ¿cierto?, a alteraciones en la coagulación. Entonces, el origen y frecuencia del síndrome perculotoráxico mayoritariamente de tipo venoso, asociado a trombosis secundaria, porque el paciente ha tenido catéteres, por síndromes paraneoplásicos, y puede ser intermitente o posicional, como digamos anteriormente, ¿cierto?, por este cambio de posicionamiento de los brazos y que puede comprimir estructura por plano muscular o ósea, o puede comprimir un vaso. También puede ser de un origen nervioso o arterial, pero el más frecuente es de tipo venoso. En este caso, ¿cierto?, ustedes se fijan en la zona que está marcada, hay una articulación anómala entre la primera y segunda costillas, de este lado derecho, que reduce el espacio costoclavicular y por tanto eso lleva a una compresión de los vasos que por ahí pasan, o una compresión del plexo braquial. ¿Cuál es? Pues afectación venosa, afectación nerviosa o arterial.
En este caso, las estructuras que están marcadas, ¿cierto? Tenemos en la primera imagen una trombosis de la vena axilar izquierda y de la arteria pulmonar segmentaria derecha, que va a ser el lóbulo superior derecho. Hay un defecto de lineamiento, un trombo, lo mismo aquí a nivel axilar, ¿sí? Y en la segunda imagen vemos también una trombosis a nivel axilo-subclavia del lado izquierdo. En este caso, la zona marcada presencia, si se fijan ustedes, hay muchos vasos colaterales debido a una ausencia de flujo compatible con esta trombosis que había anteriormente de un segmento de la vena subclavia. A nivel venoso se pueden generar coágulos sanguíneos venosos, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, flebitis y varices. Dentro de esta patología vascular periférica vamos a encontrar patología oclusiva, como son la isquemia de tipo isquémica aguda y las isquémicas crónicas, otras como la enfermedad de Takayasu, como la displasia fibromuscular que genera múltiples estenosis, sobre todo en arterias renales, pacientes jóvenes, ¿sí? Arteritis de células gigantes también podríamos encontrar dentro de estas lesiones oclusivas arteriales. Y dentro de las funcionales vamos a encontrar algunas que son vasoespásticas, es decir, bajo ciertas condiciones estas se contraen, bien, como el síndrome de Raynaud que veíamos anteriormente, ya que lleva esa falta de irrigación hacia las manos, y algunas vasodilatadores como la eritromialgia. Dentro de la patología arterial periférica, entonces vamos a tener esta que está asociada a cuadro oclusivo, que pueden llevar una isquemia aguda o crónica, ¿ya? Esta oclusión entonces podría generar, como les decía, una isquemia de tipo aguda o crónica. La oclusión por sí sola genera un insuficiente flujo hacia la extremidad y por tanto el paciente va a tener molestia, dolor, cierto, claudicación. Puede generar por tanto daño funcional cuando el flujo sanguíneo normal durante el ejercicio genera molestia, dolor, la claudicación de tipo intermitente. La isquemia puede ser crítica cuando hay una reducción de flujo sanguíneo importante, y lo cual por lo tanto lleva a un déficit en la perfusión incluso estando en reposo. La isquemia mesentérica, como vemos nosotros acá en imágenes, vemos cierto, efectivamente la arteria mesentérica superior y toda la irrigación que tiene hacia las asas de intestino, ya puede estar dado porque hay una lesión oclusiva, y esta lesión oclusiva puede generar entonces una isquemia aguda o crónica, o incluso puede ser oclusiva, también lo vimos el otro día en clase de TC, ¿sí? Una trombosis de tipo venosa mesentérica que sea la causa de la oclusión y que lleve una isquemia mesentérica. Vamos a ver que también hay de tipo no oclusiva y tipo colitis isquémica, que ya vimos lo que era la colitis isquémica. Dentro de los signos de isquemia mesentérica vamos a tener la isquemia pálida. Vamos a ver en el siguiente lámina lo que es una isquemia pálida, pero básicamente es una insuficiencia arterial que es persistente, ¿ya? En el cual hay un cese abrupto y definitivo del aporte vascular mesentérico. La isquemia parcial o transitoria, isquemia interrupción del drenaje venoso, dijimos que el drenaje venoso también se puede ver afectado. Esto podría generar en algunos casos neumatosis intestinal, que también vimos que es una causa específica de una isquemia mesentérica, pero que no siempre se presenta. Podría generar también peritonitis y líquido libre o ascitis. Entonces, como les decía, la isquemia pálida se produce por una insuficiencia arterial persistente, con un cese abrupto y definitivo del aporte vascular mesentérico, por lo tanto va a generar pared intestinal que está adelgazada, porque no está impregnada con contraste, no tiene irrigación, una marcada disminución de la impregnación del parénquima parietal. Fíjense acá algunos asas intestinales que sí tienen irrigación, por ejemplo, ahí tiene la pared más densa, versus esta que no tiene captación de contraste, ¿ya? Por lo tanto, la pared está más delgada y no hay impregnación de contraste. Eso lleva a una atonía isquémica, que ya lo conversamos anteriormente, y a una ausencia en esta primera etapa de compromiso mesentérico. O sea, el mesenterio no hay alguna lesión acá, algún absceso, una neumatosis, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo en particular en esta imagen, vemos que asas de ilion periumbilical están distendidas, tienen líquido en su interior y demuestran ausencia completa de realce parietal, como estábamos viendo anteriormente. En el caso de la atonía isquémica, si bien ahora se ve el cursor.
eso, perdón, no se oye. Si bien el lumen intestinal puede observarse colapsado por la reducción de las secreciones intestinales, la isquemia arterial aguda induce una rápida disfunción de los plexos autosómicos intestinales, con lo que ya sabemos que eso genera básicamente un hilo dinámico. Y en esta imagen axial, cierto, que estamos viendo durante esta fase, que es una fase arterial, demuestra una oclusión embólica de la arteria mesentérica superior, ¿cierto? No vemos la arteria mesentérica superior con contraste, y dilatación difusa de las áreas de intestino delgado, ¿ya? Nuevamente vemos que ciertas zonas tienen impregnación, otras no tienen impregnación de contraste de la pared. En la isquemia arterial parcial tenemos un engrosamiento parietal, básicamente por una hiperemia reactiva, ¿cierto? Hay un influjo de sangre que desencadena, por tanto, una respuesta inflamatoria. Vimos en el caso anterior que no había una captación de la pared, pero en este caso una isquemia arterial parcial, hay un engrosamiento de la pared por este cambio en el flujo de sangre que genera esta respuesta de tipo inflamatorio y la pared por eso se inflama, ¿ya? Esto está sumado a un daño a la barrera capilar y hace que ésta se engruese, como vemos, ¿cierto?, acá en la imagen, ¿cierto? Está más gruesa y sí, hay un engrosamiento parietal captando además contraste. Esto se traduce en un daño que es menor, ¿sí?, que en el caso anterior, ya porque todavía hay captación por parte de la pared, ¿sí? Y la filtración del medio contraste de la capa mucosa, que sabemos que en ese caso hay captación hacia la submucosa por la inflamación. En el caso de la isquemia mesentérica no oclusiva, las causas podrían ser una cirugía mayor, el uso de drogas, vasoactivas y hemodiálisis. Y fíjense lo que ocurre en este caso, donde hay colecciones mesentéricas. ¿Se acuerdan que en los casos anteriores dijimos que el mesenterio no se veía afectado? Aquí sí se ve afectado. Fíjense, la grasa mesentérica está aumentada, hay inflamación, hay abscesos, estos abscesos que están acá, y hay estas burbujas de aire que es la neumatosis intestinal que habíamos visto anteriormente, que la habíamos nombrado anteriormente. También causa una isquemia mesentérica, podría ser la trombosis venosa mesentérica, donde van a haber ciertos factores protrombóticos como la cirrosis, la neoplasia, sepsis intraabdominal y la hipercoagulación. Puede llevar, por lo tanto, a estos trombos, como vemos acá, el trombo en la mesentérica superior, llegando en la mesentérica superior acá, llegando ya a la porta, ¿sí?, la porta principal. Y ahí eso está llevando, por tanto, fíjense lo que está pasando con la asa de intestino delgado. En el flanco izquierdo hay estratificación mural, recuerden lo que es la estratificación mural, y hay además marcado edema del mesenterio. Fíjense cómo se ve el mesenterio, la grasa, ¿cierto?, una grasa mucho más heterogénea. En el caso de la isquemia aguda de la extremidad inferior, sí, que también se ve afectada, sobre todo en ciertos tipos de pacientes de más edad, pacientes diabéticos que hablábamos anteriormente, se considera una isquemia aguda cuando esta es menor a 14 días. Por tanto, si la disminución del flujo sanguíneo hacia distal es mayor a 14 días, ya se considera una isquemia crónica. Ya estamos hablando de las extremidades inferiores. Va a haber una disminución brusca de la perfusión que causa una probable pérdida de la viabilidad de la extremidad, ¿cierto?, lo que puede llevar a una amputación o muerte. Esto también lo hablamos, sí, en la clase de angiotórax de extremidades. Lo que evaluamos entonces con imágenes es el grado de la obstrucción, la localización de la obstrucción, el tiempo de evolución, ya vimos si es aguda o crónica, y si hay circulación colateral o no. Por tanto, nosotros podemos ver con técnica de imagen, en este caso una angiografía, la pérdida de flujo que estamos viendo, ¿cierto?, o las colaterales que están formando al inyectar contraste, en este caso por la pierna del lado derecho. La etiopatogenia asociada a esto va a ser una disminución súbita de la perfusión, que puede estar relacionada a una isquemia aguda. Va a haber formación de flujo de colaterales, acumulación de producto de desecho tóxico, básicamente el lactato, producto de la activación del mecanismo anaeróbico en la formación de ATP, salida de proteínas y líquidos del lumen vascular, lo que va a generar edema y aumento de presión hidrodinámica del espacio extravascular. Las causas de esta isquemia de extremidades inferiores son por émbolo, que pueden ser por arteria neurismática, pero mayoritariamente son de origen cardíaco, por fibrilación auricular, por infarto agudo del miocardio, por estenosis mitral, por prótesis valvulares, tumores intracardíacos y endocarditis.
Esta isquemia mesentérica, esta isquemia de la extremidad inferior se va a expresar clínicamente a través de la clasificación de Fontaine y que clasifica, ¿cierto?, según el grado de claudicación que hay. ¿Ya? Una etapa 1 del Fontaine, el paciente asintomático no tiene claudicación, este dolor a nivel muscular. Etapa 2A hay claudicación leve o moderada, es decir, el paciente camina un par de cuadras y empieza con este dolor muscular. 2B, claudicación moderada severa, el paciente camina una cuadra y ya tiene este dolor. Etapa 3, dolor isquémico en reposo. Y etapa 4, ya hay ulceración o gangrena. Dentro de los signos angiográficos del embolismo, como vemos aquí en imagen y marcado con flecha, hay una interrupción abrupta del flujo. Como es abrupto, ¿cierto?, no hay presencia de ramas colaterales. Para diferenciarle un poco la trombosis, donde hay cambios ateroscleróticos, ¿cierto?, que son paulatinos en el tiempo, y por tanto esto va a generar que se formen, porque esto es más lento, estas ramas colaterales, como son todas estas que estamos viendo acá. ¿Ya? Bueno, la estenosis vascular, que es otro tipo de afectación dado nuevamente por esta placa aterosclerótica, este depósito que se genera en la capa íntima, va a hacer que la luz vascular va a empezar a estrecharse. Y cuando ocurre eso, ¿cierto?, estamos hablando de un grado de estenosis. Recuerden que existe una diferencia de la estenosis hemodinámicamente significativa a nivel coronario como en el resto, como a diferencia de todos los otros vasos, ¿ya? Van a haber algunas variantes anatómicas que no están asociadas, por tanto, esto lo hemos visto en otras clases, no van a estar asociados a una estenosis, simplemente son colaterales de menor calibre como variante anatómica, ¿ya? Van a haber anomalías congénitas, también, que pueden estar asociados a, como sale aquí, un arco aórtico izquierdo con arteria subclavia derecha aberrante, arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante, doble arco aórtico, coartación, pseudocoartación. El arco aórtico y las ramas supraórticas se desarrollan, recuerden, entre la primera y cuarta, entre las 4 a 8 primeras semanas de desarrollo embrionario. Cuando hay una falla, ¿cierto?, en la anormal regresión de este tejido en desarrollo, se van a formar, ¿cierto?, estas anomalías a nivel congénito. La arteria subclavia derecha aberrante con arco aórtico izquierdo, como estamos viendo acá en imágenes, ya es la anomalía más frecuente. Fíjense, 0,4 2,3%, son lesiones poco frecuentes. Ya se presentan de dos tipos: sin segmento retroesofágico, que es más frecuente en niños, y con segmento retroesofágico, que es más frecuente en los adultos. En el caso del sin segmento retroesofágico está asociado también a patología cardíaca, como es la tetralogía de Fallot y el tronco arterioso. El doble arco aórtico, hay una falla en la involución del arco aórtico derecho-izquierdo, esto es una incidencia de entre un 0 y 3% de la población. El arco aórtico derecho es mayor y superior al arco aórtico izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Van a formar un anillo vascular, ¿ya? Ambos arcos aórticos, este y el que está por ahí atrás, ¿cierto? El izquierdo, como vemos acá, ¿cierto?, es mayor y superior, el derecho, perdón, es mayor y superior al arco aórtico izquierdo. Bien, y estos rodean completamente el esófago y la tráquea, ¿ya?, formando un anillo vascular que los rodea. La coartación aórtica es un estrechamiento de la aorta en la región del ductus o ligamento arterioso. Recuerden lo que es este ducto o ligamento arterioso, que durante el desarrollo embrionario permite una comunicación entre la circulación del arco aórtico y la arteria pulmonar, ¿ya? Que luego se cierra al momento de nacer. Existen dos tipos de coartación, pre y postductal. La preductal ocurre en población pediátrica y genera patología cardíaca asociada, las vamos a ver después, y la postductal es más frecuente en la población adulta y fundamentalmente no está asociada a patología cardíaca. Entonces la coartación postductal es, como vemos acá, distal al arco aórtico, distal a la subclavia izquierda, ¿ya? La coartación preductal, obstrucción superior al origen de la arteria subclavia izquierda, ¿sí? O sea, es anterior. Está asociada a estenosis del segmento largo de la aorta y a otras cardiopatías, del segmento largo de la aorta ascendente se refiere, y hay ausencia de circulación colateral. En cambio, en la coartación postductal hay obstrucción por debajo de la arteria o distal a la subclavia izquierda, a la altura del conducto arterioso. Hay un estrechamiento que es corto, ¿ya? Por tanto, la aorta ascendente va a estar dilatada y
las arterias mamarias intercostales van a estar hipertrofiadas. Entonces en este caso vemos tipo de coartación, bueno, en este caso tenía preductal acá y postductal. Acá hay una postductal, ¿cierto? Recuerden que la postductal genera, por lo tanto, fíjense, estas múltiples ramificaciones o hipertrofias, tanto de arterias intercostales, como vemos acá, como de la mamaria interna. ¿Ya? También tenemos, bueno, la coartación aórtica es lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Se presenta con una obstrucción corta y localizada, lo que es la postductal. Ahí tenemos nuevamente una coartación postductal, más frecuente en el adulto. Y también tenemos la pseudocoartación, que es una patología definida como asintomática, porque básicamente tenemos una aorta torácica que va a estar elongada, ¿ya? Pero no genera cambio hemodinámico en el paciente. A nivel renovascular también se pueden generar estenosis, ¿ya? Que va a depender esta estenosis y que va a llevar a una hipertensión arterial severa. Puede estar dada por cambio arteriosclerótico, por lo tanto depósito de calcio, depósito en forma crónica, lenta, que puede llevar a una estenosis, por lo tanto está más asociado a pacientes de edad avanzada. En cambio, la displasia fibromuscular, van a haber planos musculares de esta arteria que van a estar debilitados y van a generar estas múltiples estenosis, más frecuente en la población más joven. Puede estar también asociado a neurisma de arteria renal y fístula arteriovenosa. En este caso las estenosis obviamente son por arteriosclerosis, estamos viendo estas múltiples calcificaciones, por lo tanto es en paciente adulto. En cambio en este caso estamos viendo una fibrodisplasia muscular, múltiples dilataciones y estrechamientos del lumen de las arterias renales por esta afectación en las capas musculares de la arteria y es más frecuente en pacientes jóvenes y de sexo femenino. Bien, a nivel de la aorta torácica normal, vamos a encontrar también que pueden haber estrechamiento o dilataciones, ¿cierto? Recuerden que o alteraciones de la capa íntima. En este caso, una disección aórtica, lo que tenemos es una ruptura de la capa íntima de la arteria, y esto va a formar un lumen falso, ¿sí? Las causas de esta disección aórtica pueden ser por enfermedad de tejido conectivo, pueden ser la enfermedad de Marfan, por ejemplo, que lo vimos dentro del clínico en TAC, la hipertensión arterial severa, que puede llevar a debilitamiento de la pared, ¿sí? Aneurisma aórtico preexistente, que también genera debilitamiento de pared, vasculitis con la enfermedad de Takayasu, el síndrome de Turner, el ejercicio de alta intensidad y por historiales familiares. Recordar que esta disección aórtica se clasifica según la clasificación de Stanford, ¿cierto? En tipo A, cuando el compromiso o la ruptura de la capa íntima es de la aorta ascendente, arco aórtico, y hasta la subclave izquierda, ¿cierto? Como origen. Si es distal el origen a la subclave izquierda es de tipo B, ¿ya? Entonces en este caso estamos viendo efectivamente un plano de ruptura de esta línea que se ve atravesando el vaso, el lumen del vaso con contraste, que se extiende hasta los vasos que van hacia la cabeza y también se ve el arco aórtico. Aorta ascendente también incluye esto, donde nacen los vasos coronarios. Por lo tanto, una disección tipo A es una urgencia quirúrgica. En cambio, una tipo B, sí, es distal, como le decía, la subclavia, y el tratamiento médico básicamente el control de la presión. También hay una clasificación para la disección aórtica de tipo anatómica, que es la clasificación de Beicki, donde vemos que de Beicki 1 y 2, por las zonas que compromete, se correlaciona con Stanford A, y donde Beicki 3 se correlaciona con Stanford B. Aquí podemos ver, por lo tanto, una disección que compromete la aorta descendente a nivel torácico y que después se extiende hasta nivel abdominal, por lo tanto es una disección tipo B. La aorta ascendente no tiene disección en lo que se alcanza a ver, por lo tanto es tipo B. Se va a formar un doble lumen, que esto lo conversamos en otra clase de tomografía, por tanto recuérdense el lumen verdadero, el lumen falso, en este caso la diferencia de densidad por contraste, lo que está indicando que la ruptura en la capa íntima es de menor tamaño y por eso vemos esa diferencia de flujo
en este caso contraste, entre ambos lúmenes. Una disección tipo B, ¿cierto? Mucho más extensa, ambos lúmenes se deben de una misma densidad, en este caso en el BR, por lo tanto indicativo de que la ruptura en la capa íntima es mayor. Un hematoma intramural ya es una ruptura, ¿sí? No es una afectación, ¿cierto? Como vemos acá de una ruptura de la capa íntima, sino que más bien de pequeños vasos que están en la capa media, ya de estos vasos vasa vasorum, y por lo tanto va a generar un hematoma en la capa media, ya que puede con una capa íntima que está no alterada. Sin embargo, esto puede generar una compresión del lumen, como vemos acá en el esquema. Ya eso es un hematoma intramural. Por lo tanto, la capa íntima no está afectada. Ya, aquí vemos, ¿cierto? Nuevamente, acá uno podría pensar es una disección aórtica tipo B, pero lo que nosotros estamos viendo acá efectivamente es este hematoma intramural. ¿Por qué? Porque dentro de ella vemos vasos, pequeños vasos que están sangrando, están formando este hematoma, y eso está comprimiendo el lumen verdadero. ¿Ya? En el caso de la aneurisma aórtica es una dilatación que tiene que ser, para que se considere aneurisma, mayor al 50% del diámetro normal de la aorta. Recordad que el diámetro de la aorta están ahí los valores de normalidad, ¿cierto? Y por lo tanto, si el diámetro es mayor que 3,5 centímetros, es considerado como una dilatación, ¿sí? Porque el diámetro, la afectación es menor a un 50%. En cambio, si es mayor a 4,5 centímetros, se considera que es un aneurisma. Aquí claramente hay un aneurisma, ¿cierto?, importante de la aorta torácica descendente. Estas aneurismas se pueden clasificar, ¿cierto?, según la morfología que tienen y la ubicación que tienen en aneurismas que se formen a nivel del origen de la aorta ascendente, de la aorta ascendente propiamente tal, del arco aórtico o de la aorta descendente. La etiología de estos puede ser por aterosclerosis, nuevamente, un debilitamiento del tejido conectivo, por un debilitamiento debido a la edad avanzada, por hipertensión arterial, por tabaquismo, disección aórtica, síndrome de Marfan. Cuando ocurre esta situación y por lo tanto la dilatación es muy grande y el vaso podría romperse, sus paredes, por debilitamiento de la pared, al paciente se le tiene que poner una endoprótesis, como estamos viendo acá, que es endovascular, y recordar que lo que se evalúa es la permeabilidad y en este caso el endolic o filtración que pueda tener la placa. Bueno, finalmente el tromboembolismo pulmonar es una patología, ¿cierto?, también que es frecuente. Acá vemos un poco la incidencia que tiene esta a nivel mundial y en Chile se estima que la incidencia no es de 60 a 70 casos por cada 100.000 habitantes, aproximadamente, por lo tanto, 10.000 casos anuales. La probabilidad aumenta entre un 7 a 11%, perdón, cuando los pacientes tienen esta combinación de TBP y PEP. Algunos factores de riesgo asociados sí a esta patología, y la afectación de estos factores de riesgo es lo que se conoce como tríada de Virchow, en la cual hay una lesión endotelial que puede formar este trombo, un aumento en la coagulación que presenta en el sistema de coagulación en el paciente, que puede llevar también a esta formación de trombo, y una disminución del flujo sanguíneo, o una estase que se llama, ¿cierto?, sanguíneo. Van a haber factores adquiridos y factores congénitos asociados a esta tríada de Virchow que vimos anteriormente, que pueden llevar a la formación, a un riesgo a que se generen trombos, por ejemplo, edad avanzada, por ejemplo, cirugías, sobre todo cirugías mayores, el embarazo puerperio. El embarazo es un factor de riesgo a desarrollar trombos, el uso de estrógenos y viajes prolongados, ¿cierto?, en el cual el paciente no se puede mover mucho, por ejemplo, viajes en avión por muchas horas. Vamos a tener, ¿cierto?, el TEP agudo y el TEP crónico. Ya el TEP agudo es la tercera causa de enfermedad cardiovascular aguda, y solo el 0,1 a 0,5% desarrolla una forma crónica de TEP. El TEP crónico, a su vez, ¿cierto?, es una causa importante de hipertensión pulmonar. La patogenia del tromboembolismo pulmonar en una oclusión aguda de arterias pulmonares, hay un aumento del espacio muerto, por lo tanto hay una alteración en la relación ventilación-perfusión, que generalmente es de 0,8, aumento de la resistencia de vía respiratoria, el paciente tiene hiperventilación, sin embargo no hay intercambio de oxígeno y por lo tanto está con hipoxemia, disminución de la distensibilidad pulmonar, aumento de resistencia vascular y sobrecarga del ventrículo derecho.
Signos directos del TEP agudo van a ser una oclusión de la luz arterial con o sin ensanchamiento vascular, defecto hiperdenso en fase sin contraste, signo del anillo, defecto central con ángulo agudo, signo del tren, todo esto es TEP agudo, ¿cierto? Pérdida abrupta del vaso, atenuación más o menos 33 más o menos 15 UH, y signo indirecto del TEP agudo, infarto, hemorragia pulmonar, atelectasia. Entonces aquí podemos ver un defecto de llenamiento que va en el centro de la arteria pulmonar, ¿cierto? Que está acá, debería estar todo denso, con contraste, sin embargo no capta en esa parte central, que es lo que estamos viendo aquí en la reconstrucción coronal, ¿cierto? En este plano coronal, que también hay un defecto de llenamiento en el centro, quiere decir que el trombo está viajando por la arteria, está en una etapa aguda. Ya, signo, ¿cierto? Entonces de este llene ¿cómo se llama? Falta de llene central. O signo del anillo, ¿cierto? Ahí nuevamente tenemos un TEP agudo. Ya fíjense que nuevamente el centro del vaso está, perdón, en este caso la periferia está con contraste, por lo tanto el centro está con contraste, ¿cierto? Por lo tanto, y la periferia no, por lo tanto está, en este caso está al revés, vamos a ver por qué se produce esa situación. Signo del tren, ya que es una visión también del TEP agudo, el signo del anillo, pero visto en otro plano, en este caso un plano sagital. En el caso del TEP crónico vamos a tener signos directos de una oclusión de la luz arterial cuyo diámetro es menor a vasos circundantes. Vamos a tener defecto de llenado periférico en el otro de la central, ¿se acuerdan? El defecto de llenado con ángulo obtuso, engrosamiento de la pared, que es un signo que hay recanalización de vasos, dilatación postestenótica, irregularidades de la capa íntima, atenuaciones mayores a la del agudo, ¿cierto? Acuérdense la del agudo que eran tanto más menos 15, 33 más menos 15, aquí 87 más menos 30 IOH. Signo indirecto, flujos colaterales a través de las ramas bronquiales, dilatación arteria pulmonar principal, calcificación de pared vascular, perfusión en mosaico visto en el parénquima pulmonar. ¿Ya? Por lo tanto, hay algunos signos indicativos del TEP crónico. ¿Ya? Un defecto de llenamiento de la periferia, donde la pared se empieza a fibrosar con el trombo. Formación de colaterales, ¿ya? De ramas bronquiales. Y defecto de perfusión, esta imagen en mosaico que habíamos visto en otras clases de patología pulmonar, ¿ya? Por el defecto de perfusión. Un poco la tabla de resumen relacionado a lo que es el TEP agudo y TEP crónico, tanto para los signos directos como indirectos. Dentro de las ventajas de la tomografía, ¿cierto?, es que podemos ver otros signos sugerentes de TEP en las imágenes, como es hemorragia pulmonar, podemos ver atelectasias, derrame pleural, esta atenuación pulmonar en mosaico que vimos anteriormente, dilatación del ventrículo derecho, ¿cierto?, asociado básicamente a una TEP crónico, reflujo medio contraste hacia las venas hepáticas, por el aumento de presión de las cámaras derechas en TEP crónico, esta dilatación ventricular derecha aumenta la presión y por tanto, ¿cierto?, la sangre refluye hacia las venas hepáticas desde la cava. O puede haber también por este aumento de presión en las cámaras derechas del corazón, del ventrículo derecho, una desviación del septo ventricular hacia el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Todas esas son hipertensión pulmonar, ¿cierto? Hay una dilatación, veíamos, del tronco de la arteria pulmonar, derrame pleural, ¿sí? Y atelectasias, y patrones mosaicos. Signos de gravedad en TEP, disminución del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, normal mayor a 4 centímetros, incremento del diámetro del diastólico del ventrículo derecho, normal menos de 4 centímetros, por lo tanto el incremento del índice ventrículo derecho ventrículo izquierdo cuando el normal es igual a 1. Aumento en el diámetro de arteria pulmonar principal, normal hasta 3 centímetros, y engrosamiento y obviamente desplazamiento por el aumento de presión de las cámaras derechas del corazón del septo interventricular hacia la izquierda. Recordar que la mayoría de los tromboembolismos pulmonar se originan por una trombosis venosa profunda, que la mayoría a su vez viene de las extremidades inferiores. ¿Ya? Y esa extremidad, por lo tanto, el estudio lo podemos hacer a través de un estudio Doppler venoso, o en este caso a través de una venografía en TAC, donde ahora vemos el defecto de llenamiento aquí marcado, pero ya no en la arteria, sino que en la vena. Este trombo venoso profundo luego sube por la vena cava inferior, cámaras derecha del corazón, ventrículo derecho, ¿cierto?, arteria pulmonar y ocluye. ¿Ya? Por lo tanto, es importante ver esto para ver si hay que tratar también esto para que no siga generando más TEP. Y recuerden, ¿cierto?, la instalación de estos filtros de vena cava para
retener estos trombos cuando esta trombosis venosa profunda. Bien, esa era esta clase, por tanto, de patología vascular. Hasta aquí entra, ¿cierto?, en la solemne, la tercera solemne.